vista. Entonces, ya hemos visto pues lo que son corrientes, fuerzas entre corrientes, dada por la fundamental ley de Ampère. Esta resultó pues un poquito complicada en ocasiones de evaluar. De hecho, en su examen salió un ejercicio que no era sencillo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ok? Y ya vimos también lo que es el campo de inducción magnética, el campo B, cómo calcularlo y tal vez a partir del campo encontrar la fuerza. Y hoy toca pues una expresión que se conoce como la forma integral de la ley de Ampère. De hecho, esta constituye una ecuación de Maxwell, ¿no? Recuerdan que las ecuaciones de Maxwell son nuestras cuatro ecuaciones, según lo dejó Oliver Heaviside, cuatro ecuaciones que sintetizan la teoría electromagnética clásica de campos, ¿no? Entonces, nosotros, recordando un poquito hacia dónde vamos, que esto es importante, compas, porque a electro llegan sin saber qué ondas, hacia dónde vamos, nosotros hemos abordado ya la teoría electrostática, ¿no? Con su fundamental ley de Coulomb. Luego de esto, dijimos que el teorema de Helmholtz nos afirma que para este tipo de campo, dos ecuaciones son necesarias para describirlo por completo, ¿no? O sea, ustedes dirán, hey, pero ya está descrito por completo. Pues sí, pero hay otras dos maneras, hay otra manera de describirlo por completo y solo se necesitan dos ecuaciones diferenciales. La primera tiene que ver con la divergencia de ese campo y la otra con el rotacional, ¿no? Entonces, de la electrostática, repito, vimos la ley de Coulomb. A partir de la ley de Coulomb definimos un campo eléctrico, electrostático, mejor dicho, y ese campo lo identificamos, lo conocemos, lo describimos por completo mediante dos ecuaciones, su divergencia y su rotacional. Y esto en forma diferencial, pero también en forma integral. Hablamos entonces de su flujo neto y de su circulación, ¿de acuerdo? En conjunto con otros conceptos como del potencial escalar y conceptos de energía el comportamiento de este campo en materia, abordamos la teoría electrostática. Ahora, pues nosotros también en teoría magnetostática, muy similar, nuestra ley fundamental la podemos considerar la ley de fuerzas de Ampère, ¿no? Desde el punto de vista eh, fenomenológico, ¿verdad? De fuerzas. Entonces, después de la ley de fuerzas de Ampère, podemos introducir un campo, así como introducimos el campo electrostático, introdujimos el campo B, el campo magnetostático, y lo mismo, si se recuerdan, tiene una dependencia del inverso de R cuadrado. Entonces, eso quiere decir que este campo también se puede escribir por dos ecuaciones diferenciales, su divergencia y su rotacional, ¿no? O en forma integral por su circulación y su flujo neto, ¿de acuerdo? Y hacia eso vamos encaminados. Esta primera forma que se conoce, el rotacional, a esta forma se le conoce como la forma integral de la ley de Ampère, en su forma diferencial y en su forma integral, que es lo que vamos a ver a continuación. Enseguida, para el tercer parcial, veremos entonces como que la función análoga al potencial escalar, que va a ser el potencial vectorial A. ¿Ok? De acuerdo. Y eso, ¿no? También vamos a abordar unos conceptos de energía y finalmente magnetostática en materia. ¿Ok? Entonces, abordamos de hoy la forma integral de la ley de Ampère en la página pues 293, capítulo 15 de su libro de texto, ¿no? Entonces, el objetivo es encontrar el rotacional de B, ¿no? O el rotacional o la circulación, que recuerdan que son equivalentes. Podemos pasar de una forma a la otra, ¿no? De estas formas a estas, de esta a esta, por ejemplo, con el teorema de Stokes, y de esta a esta o viceversa con el teorema de la divergencia, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, en cuanto a la derivación formal, miren, esto es más formalismo que otra cosa. O sea, la derivación de la siguiente ecuación se hace idéntico o muy similar a cuando ustedes derivaron la ley de Gauss, ¿no? El objetivo era básicamente demostrar que la circulación del campo queda siempre como mu sub cero por la corriente encerrada por este contorno matemático, por esta circulación, ¿no? C. Entonces, en aquel contexto de ley de Gauss, ustedes encontraron que no era la circulación, sino que más bien era el flujo neto. ¿Se acuerdan que el flujo neto quedaba siempre
la carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿se recuerdan? Entonces, de manera similar, se puede agarrar la definición de la inducción magnética B, del campo B, y evaluar mediante geometría, que es como que la geometría más general. O sea, lo que necesitamos aquí es evaluar esto con una geometría general, ¿no? Y eso se logra, digamos, no agarrando una trayectoria circular o agarrando una trayectoria cuadrada o lo que sea, sino que se logra utilizando el concepto que se conoce como ángulo sólido, ¿no? Entonces, pueden proceder de la misma manera. De hecho, en su tareita lo van a hacer. No es como que el objetivo que le den tanta vueltas a ese asunto. Si quieren, lo hacen muy formal, por supuesto. Pero lo que quiero recalcar es que esta expresión se cumple siempre, ¿no? Y lo vuelvo a decir, la circulación del campo B, circulación porque es una integral de línea, alrededor de una trayectoria cerrada, es igual a mu sub 0 por la corriente que encierra dicha trayectoria. Y bueno, ¿de qué nos sirve esta expresión? Bueno, en primer lugar, nos sirve porque sintetiza junto con la divergencia, mejor dicho, junto con el flujo neto del campo, sintetiza al campo B, o sea, lo identifica, lo describe por completo, según teorema de Helmholtz. Y lo otro es una cuestión como más práctica y es que nos permite encontrar el campo B para ciertas distribuciones, decimos. Si yo pudiese simplificar este integral de tal manera de extraer el campo B del integral y despejar para B, entonces ya es una expresión que me sirve para encontrar el campo debido a algunas distribuciones. Y de hecho, para eso es lo que nosotros lo vamos a utilizar primordialmente, en principio, ¿no? Ya pues en otros cursos ya nos va a servir la síntesis, la forma, la divergencia y su rotacional, y vamos a trabajar con ellos y tal, pero ahorita nos va a servir específicamente para este parcial encontrar el campo B para ciertas distribuciones, ¿no? Entonces quiero enfocarme en eso, más que en la deducción, que esa deducción pues ustedes la pueden hacer porque es un poquito extensa, la van a hacer de tarea. El punto es que siempre le va a quedar que se va a cumplir esto, ¿no? La integral de trayectoria cerrada igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, la integral de trayectoria cerrada de B, por supuesto. Ahora, supongamos pues que ya lo han demostrado, que ya lo hemos demostrado, que se requiere un poquito de paciencia, un poquito de algún detalle y de geometría. Quiero yo enfocarme ahora en encontrar la forma diferencial, porque si se fijan, la manera en que se procede es así, se demuestra, digamos, Wagner procede de esta manera, otros autores lo harán de otra. Wagner demuestra que esta circulación es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, ¿no? O sea, se demuestra a partir de ángulos sólidos. Eh, y entonces, luego podemos pasar a la forma integral. ¿Y cómo pasamos de esta forma a esta? Lo había adelantado con el teorema de Stokes, ¿no? Y es que el teorema de Stokes, recuerden que se define, ¿cómo se define el rotacional? Se llama el teorema de Stokes o el teorema rotacional. Bueno, pues simplemente se define como una, ¿se acuerdan? Una circulación por unidad de área a medida que el área se contrae, ¿verdad? Alrededor de P, ¿se acuerdan? Entonces, eso es lo que se define como rotacional. Así que el rotacional y el teorema de Stokes tienen que ver con circulaciones, tienen que ver con circulaciones. Por tanto, yo al identificar que aquí tengo una circulación, de inmediato puedo invocar el teorema de Stokes y decir que esta circulación equivale, a un integral de qué. La circulación es en un contorno cerrado y lo que cierra en contorno es un integral perdón, lo que cierra en contorno es una superficie, ¿no? Entonces relaciona un integral de trayectoria con un integral de superficie, con un integral de superficie. Por tanto, matemáticamente es lo mismo tener esto, ¿no? A tener esto que está acá, aquí, a la derecha. ¿Okay? Entonces, repito, esta circulación es equivalente a tener a este integral de superficie. La superficie encerrada por este contorno, ¿no? El precio a pagar, ustedes ya saben que es que tenemos que encontrar el rotacional del campo. Entonces, esto con esto son matemáticamente equivalentes por el teorema de Stokes o del rotacional. Pero por otro lado, asumiendo que hemos demostrado, como lo hace Wagner en las 4 o 3 páginas arriba, que esto es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Pero como quiero una forma y diferencial, esto lo van a hacer a cada rato, digamos, en física teórica, ¿verdad? En teoría electromagnética. Entonces lo que hacen es, en lugar de poner la corriente, tomen una integral de superficie para tener aquí dos integrales de superficie, ¿no? Entonces recordamos la definición, que la corriente se puede poner como la integral de j punto de A.
¿no? Entonces ya me quedaría el integral de superficie a ambos lados, comparo los integrandos y el integrando poniendo mu sub 0 adentro, ¿verdad? ¿Ah? Para poderlo compararlo bien, ¿verdad? Los integrandos iguales, lo que está acompañando al punto de A. Entonces lo que me queda es el rotacional igual a mu sub 0 por J. Y esto es lo que se conoce eh, como la ley de Ampère, ¿no? La ley de Ampère. No la ley de fuerzas de Ampère, no la ley de fuerzas de Ampère. Esto veremos que necesita una corrección en el caso de electrodinámica, por eso después se le rebautiza como la ley de Ampère-Pleca-Maxwell, porque fue Maxwell quien logró decir logró subsanar la inconsistencia en el caso de electrodinámica, que, por cierto, lo que sucede es que no se cumple la ecuación de continuidad. Pero en fin, le pueden llamar la ley de Ampère, le pueden llamar también la forma integral de la ley de Ampère, a esta que está acá, ¿no? Le pueden también llamar también la ley circuital de Ampère, ¿no? Etcétera. El punto es que cualquiera de las dos formas le conocemos con la ley de Ampère. Esta que está acá es la ley de Ampère y esta que está acá es la ley de Ampère. ¿Okay? Cuando hablamos de esta fuerza, esta fuerza fundamental, le llamamos la ley de fuerzas de Ampère. ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto a la forma integral de la ley de Ampère. Entonces, veamos cómo nos puede servir para encontrar el campo debido a algunas distribuciones. ¿Y por qué algunas distribuciones? ¿Por qué solo algunas? Bueno, creo que se ve fácil. Pero antes, recordando, recapitulando, esta es la integral que nos va a servir, esta que está acá, la circulación de B, igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, es la que nos va a servir para encontrar el campo. Pero esta forma diferencial, tal como nos sucedió con el rotacional, no, con la divergencia de B, de E, recuerdan que la divergencia de E era igual a ρ entre epsilon sub 0. Entonces, en aquel contexto, cuando nosotros teníamos el campo, si encontramos la divergencia, podemos encontrar la densidad. Aquí similar, si nosotros tenemos el rotacional de B, podemos encontrar J, ¿no? Entonces, esta forma diferencial nos puede servir para eso, digamos, para encontrar J, digamos, en los ejercicios. O tal vez para encontrar B dado J, pero resulta un poquito más complicado. Y esta otra forma nos sirve para encontrar el campo, ¿no? Proponiendo nosotros una trayectoria, así como nosotros proponíamos una superficie en el contexto de electrostática, decíamos que el flujo neto del campo era ρ entre epsilon sub 0, a ver, la carga encerrada entre epsilon sub 0, perdón. Entonces proponíamos una superficie cerrada que le conocíamos como em, superficie gaussiana. Y en este caso es una trayectoria, entonces se le conoce como trayectoria amperiana, ¿no? Una trayectoria amperiana, ¿no? Entonces, sin más, tratemos de evaluar algunos resultados que ya habíamos obtenido. Em, por ejemplo, esta corriente, disculpas con los dibujos de Wagner, ¿verdad? Aquí tenemos una corriente que circula en un alambre muy largo y nosotros ya habíamos encontrado el campo en cualquier punto a partir de la ley de Biot-Savart, si se recuerdan. ¿Ok? A partir de la ley de Biot-Savart. Es más, podemos tener a mano ese campo, creo que era la página, no sé, 258 por ahí. No, 278. Entonces aquí la inducción, ¿se recuerdan? De los primeros ejemplos que hicimos, fue una corriente finita y luego encontramos el resultado para una corriente infinita. Entonces el resultado para ese caso era un campo cuyas líneas eran círculos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que van en la dirección tangencial. Entonces este fue el resultado que encontramos por integración directa a partir de la ley de Biot-Savart. Entonces ahora tendremos un método como que un poco más sencillo, pero que requiere cierta simetría. Veamos. Fíjense, en este caso de la corriente infinitamente larga, volviendo, em, bueno, entonces lo primero es buscar trayectorias que simplifiquen el integrando, ¿no? Recuerdan, de eso se trataba, encontrar trayectorias o proponer trayectorias que simplificaran este integrando. ¿Cuál integrando? Este integrando que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se requería de cierta experiencia, ¿no? Se requiere de cierta experiencia para poder proponer esas trayectorias. ¿Y qué tipo de trayectorias son? Bueno, son trayectorias que sean paralelas en todo punto, paralelas al campo B, ¿no? Todo punto de la trayectoria tiene que ser esos elementos diferenciales paralelos al campo B. ¿Qué logramos con eso? Lo que logramos es que
como son paralelas, el producto vectorial escalar, ¿no? El producto punto que le llamamos, entonces se convierte en el producto de dos escalares, ¿no? En vez de b punto ds, lo que tendríamos sería nada más b por ds, ¿cierto? Entonces, si eso es así, ya logramos algo. Otro es que sea antiparalelo, perdón, perpendicular. Entonces, si son perpendiculares, esto se reduce a cero, ¿cierto? Entonces, podría ser que en alguna región el ds sea perpendicular a B y la integral completa como tal se vaya simplificando. Entonces nos sirven trayectorias que sean paralelas o perpendiculares a las líneas de campo B. Por un lado. Por otro lado, y volviendo al caso que sean paralelos, este producto se convierte en el producto de dos escalares, B por ds, pero sigue estando en una integral el campo B, y el campo B no lo podemos integrar porque no lo conocemos, es lo que necesitamos conocer. Entonces, lo que necesitamos adicional de esa dirección de la trayectoria es que el campo salga del integral. Salga del integral. ¿Y de qué manera va a salir del integral? Siendo constante en esa trayectoria. ¿Ok? Siendo constante en esa trayectoria. Una vez que sale del integral, ya podemos como que despejar para el campo y obtener la magnitud. Entonces, volviendo al caso de la corriente infinita, recordamos nosotros algo. Bueno, en primer lugar es una línea infinita. Entonces, como es una línea infinita, esperamos que ese campo solo tenga, digamos, una forma que solo dependa de una componente. Y de hecho, recordando y haciendo uso de nuestra experiencia, ese campo, recordarán que solo tiene dirección en phi. Solo tiene dirección en phi, ¿no? Solo tiene dirección en phi. Entonces, por eso se propone una trayectoria amperiana que sea un círculo, y que el elemento diferencial, el desplazamiento diferencial, vaya, bueno, puede ser en cualquier dirección, ¿no? O sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque si yo hago el producto punto, propuesto en esta dirección el ds y b, entonces el producto punto se va a simplificar al simplemente producto de dos escalares por un lado. Entonces la integral ya nos quedaría como que no dos vectores, sino que dos escalares. Pero por otro, no sé si se recuerdan también, y esto es esperable por ser una línea infinita, es que el campo solo queda dependiendo de la distancia radial. Entre mayor es el punto de campo, entonces va a ser menor el campo, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, podemos nosotros como que intuir, o en base a nuestra experiencia, ¿verdad? Que precisamente el campo sea constante en toda esta trayectoria, porque solo depende de esta distancia desde la línea de campo hasta este punto, ¿no? Y como esto es constante, hemos escogido una trayectoria de radio ρ cualquiera, convenientemente como una ρ coordenada a generalizar. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Va a ser constante el campo. Y entonces, siendo así, ¿no? Y aquí lo pueden ver fácilmente, el campo solo tiene, en primer lugar, una componente en phi y lleva la dirección en phi, ¿verdad? Y el diferencial es rho de phi, como bien sabemos, es un diferencial en phi, que tiene, pues, tiene magnitud rho de phi, ¿no? Por tanto, noten que este producto punto, como lo adelanté, phi punto phi, se hace 1 y solo vamos a tener entonces la integral de b de phi por rho de phi, ¿de acuerdo? Entonces es una integral en phi. Entonces sabemos que esto es importante, aquí no lo pone Bagnes, pero esto sale del integral porque solo queda dependiendo de la distancia radial, entonces puede salir, bueno, aquí lo menciono, de hecho, entonces puede salir, por tanto, la integral de rho de phi y la integración es en phi, entonces eso es 2pi en toda nuestra trayectoria amperiana. Por tanto, lo que va a quedar es 2pi rho por b sub phi y eso va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Okay? Así que ahora podemos despejar para b sub phi, que va a ser mu sub 0, la corriente encerrada entre 2pi rho. Y bueno, eso, lo de la corriente encerrada es importante porque esta trayectoria, ¿verdad? Esta trayectoria lo que encierra es toda la corriente, ¿no? Es toda la corriente. Habrán casos en que las corrientes están distribuidas en que no se encierra toda la corriente, sino una fracción de dicha corriente, como veremos en algunos ejemplos, ¿no? Entonces, finalizando, el campo solo tiene componente en phi, depende de rho, algo que ya esperábamos, y es igual a mu sub 0 y despejando, ¿verdad? Mu sub 0 y encerrada, que en este caso solo es i, entre 2 pi rho, que es precisamente lo mismo que hemos encontrado por integración directa previamente, ¿ok? De acuerdo.
Muy bien, pues eso sería, igual pueden plotearlo si gustan, les quedaría esa gráfica. Y lo mismo pueden hacer con otras distribuciones que ustedes esperan tengan cierta simetría en cuanto a los campos generados, ¿no? Y otro es el plano infinito de corriente. Recordarán que en este plano infinito de corriente, espero que se recuerden, si teníamos una corriente K saliendo, precisamente el campo quedaba en lo que denotamos la vez pasada como X positivo, ¿no? Y abajo del plano, entonces el campo iba en X negativo. Entonces, se puede utilizar también precisamente la forma integral de la ley de Ampère para encontrar ese campo de manera sencilla, miren, y podemos hacerlo escogiendo una trayectoria amperiana como esta, ¿no? Y miren que esta trayectoria amperiana no sería un círculo, ¿verdad? Porque se nos complica, ¿no? O sea, la forma integral de la ley de Ampère se cumple siempre para cualquier trayectoria, pero no todas nos van a servir para encontrar fácilmente el campo. No todas nos van a servir para nuestro fin, que es encontrar el campo. Entonces aquí habrá que escoger necesariamente una especie de rectángulo, ¿no? Una trayectoria rectangular, ¿no? Y de tal manera que, bueno, aquí voy a preguntar a algunos compañeros. em, a Mariana. Mariana, ¿por qué cree usted, me escucha Mariana? ¿Por qué cree usted que se escoge una trayectoria rectangular como esta? ¿Qué se gana con eso? ¿Qué se gana? Yo creo que es para saber la dirección de la intensidad, perdón, inducción magnética. Ajá. Fíjese que lo que se gana aquí, de acuerdo a nuestra experiencia, es que si escogemos una trayectoria de este tipo, sabemos que el campo va en esta dirección, arriba, ¿no? ¿Cierto? Y el elemento diferencial también en esa dirección. Y por tanto, se simplifica el integrando. En vez de tener b punto algo, entonces solo tendríamos el producto de dos escalares. Esto en cuanto a esta trayectoria, en cuanto a esta. ¿Están de acuerdo? Pero recuerden que es una integral de trayectoria cerrada, ¿no? O sea, que aquí la tenemos que hacer como en cuatro partes. Una, la integral uno, 2, 3 y 4. Por tanto, yo propongo que el integral sobre este segmento y sobre este segmento van a ser diferentes de cero. Pero aquí, Mariana, ¿cuánto serían esas integrales de línea? En esta trayectoria y en esta. A ver, ¿por qué? Ahí sería cero porque va perpendicular a la corriente. Correctísimo. Entonces estábamos hablando del otro subcaso que es de interés, que decíamos, B punto diferencial de S, donde DS es el elemento diferencial de desplazamiento, entonces sería cero. Por tanto, mi integral me quedaría solamente lo siguiente, ¿verdad? Dos veces B por L, al integrar el diferencial de longitud. Y al recordar también que el elemento diferencial, recuerden que estos contornos matemáticos, compas, tienen dirección, ¿no? Entonces, en este caso, la dirección la hemos escogido de esta manera, ¿cierto? Por tanto, B.ds aquí sería positivo y aquí B.ds también sería positivo. Y al integrar el ds, entonces lo que nos va a quedar es un dos veces la longitud, ¿verdad? L que hemos escogido. Aquí surge la misma cuestión que en el caso de la ley de Gauss, que ustedes dirán, hey, don compa profesor, usted ha escogido una trayectoria amperiana de largo L, ¿no? Y bueno, aquí no importó lo alto, digamos, podrían ponerle H medios y aquí H medios, lo que sea. Pero aunque yo le haya propuesto, esto está como las trayectorias, como las superficies gaussianas que escogíamos, ¿verdad? De cierta altura y le poníamos cierta geometría. No importa, esa geometría solo es un comodín, porque al final, miren en este caso, queda 2BL igual a mu sub 0 y encerrada. Y ustedes dirán, pero ese L, ¿a qué se refiere? Si es algo que vino del imaginario, ¿no? Fue algo que yo escogí de manera aleatoria, ¿no? Algo de longitud L, o sea, un rectángulo de longitud L. Pues bueno, eso tiene, el campo debe ser independiente de eso, como ustedes saben. Y aquí, si se fijan, se logra al sustituir la corriente encerrada. Porque aquí es importante, K viene saliendo, o sea, es un plano y hacia nosotros viene K. Entonces, ¿cuál es la corriente que encierra esta trayectoria amperiana? Vamos a ver. ¿Cuál es la corriente que encierra? Si yo tengo K, ¿cómo se define K, Mariana? Hola. Hola, sí, es que el micrófono.
K es corriente Ujú. por longitud, creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espera, Dele sin miedo, no pasa nada. K es corriente por unidad de longitud. de longitud perpendicular al flujo. Y miren aquí, K viene saliendo, ¿no? Y nuestra trayectoria es perpendicular a ese flujo, de tal manera que esta línea es perpendicular acá. Por tanto, la corriente encerrada sería solo multiplicar K por L. Así de sencillo, K por L. Porque este es perpendicular a esta línea, ¿no? Entonces, corriente por unidad de longitud multiplicado por longitud me da corriente, ¿verdad? Entonces, al multiplicar K por L, lo que me va a quedar es precisamente la corriente encerrada, ¿no? Y por tanto, al despejar para B, lo que me va a salir nada más es un medio de mu sub 0K, que es el resultado que hemos obtenido, pues con anterioridad por integración positivo arriba de la lámina y es negativo debajo de la lámina, negativo y positivo, pues en X unitario, si quieren verlo, si quieren ponerle un eje, ¿no? Y lo mismo pueden hacer para un solenoide ideal, ¿no? Lo mismito pueden hacer. Este sí lo vamos a dejar pendiente porque quiero que se tomen unos minutitos para otros ejemplos un poco más interesantes, ¿ok? Entonces, mañana vamos a hablar sobre la segunda manera de obtener el rotacional de B. ¿Cómo hemos obtenido el rotacional de B nosotros? Utilizando, o mejor dicho, a través de geometría, mediante ángulos sólidos, demostrando esta expresión para la circulación, que queda igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, y luego utilizando el teorema de Stokes para pasar a esta forma, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero hay otra forma de hacerlo, como ustedes podrán esperarse, y es agarrar el campo de inducción B y operar eso directamente. Y les tiene que quedar exactamente lo mismo, les tiene que quedar esta expresión. En tal sentido está orientada la sección 15.3, ¿no? Es un poquito, pues requiere un poco de matemática vectorial, pero se puede demostrar entonces que el rotacional de B por cálculo directo, si se fija, sería precisamente mu sub 0 por J, ¿no? Mu sub 0 por J. El rotacional de B es mu sub 0 por J. Entonces es lo que le llama Wagner por cálculo directo, ¿no? Pero es más sencillo hacerlo. eh, bueno, no sé, digamos, cuando ustedes, algunos quizás sean docentes, podrán tener dos caminos para poder encontrar las dos formas que tenemos acá. Esta y esta y esta. Pueden ustedes proceder como Wagner, encontrando la circulación, luego utilizando el teorema de Stokes para pasar a esta. O pueden hacer lo siguiente, encontrar el rotacional de B por cálculo directo, como en la sección 15.3, y luego utilizar el teorema de Stokes para pasar a esta forma, ¿no? Y de esta forma, entonces, empiezan a calcular los diferentes campos para distribuciones simétricas. Entonces, la sección 15.3 es precisamente relacionada con eso, ¿no? Y solo requiere algunas demostraciones y lo más importante es que se llegue a la misma conclusión, que el rotacional de B es igual a mu sub 0J, ¿ok? Pero no nos interesa tanto eso, sino más bien ejercicios y ejemplificar el uso de dicha ecuación, que ya lo tienen como que bastante arraigado según veo. Entonces, quiero que ahorita, por favor, veamos este video de Francisco, unos 15 minutitos, para ver otras distribuciones importantes. Pero antes quiero que escuchen el audio. Creo que para escuchar el audio tengo que ponerle aquí una opción. Un segundo. Creo que aquí incluir sonido del equipo y me van diciendo si pueden escuchar. Resueltos por medio de la ley integral de Ampère. ¿Escuchan? Sí, se escucha bien. Sí. Sí, perfecto. Entonces veamos estos ejemplitos porque, digamos, están más coloridos y no tanto blanco y negro, ¿ok? Escuchemos. Por favor, tratemos de poner atención, que todo este tiempo vale mucho para ustedes. Gracias. Veamos el primer ejemplo. Tenemos una bobina toroidal, como la que se muestra en la figura de la izquierda. A la derecha hay un corte de esta. Es una situación ideal para poder aplicar la ley de Ampère y realizar los cálculos. Veamos, se han dibujado unos cuantos de los cables de la bobina toroidal. Los cables del interior de un radio que le vamos a llamar A llevan una corriente que se ve saliendo, se ve como puntitos. Y los cables del exterior,
en un radio que le vamos a llamar B. La corriente va entrando, se dibuja como crucitas. Vea que no he dibujado todos los cables, solo he mostrado algunos cuantos. Para utilizar ley integral de Ampere, entonces necesitamos definir una trayectoria cerrada, ya que el campo sería producido en la dirección de phi. Si no lo tiene claro, utilice regla de la mano derecha. El dedo pulgar le va a decir la dirección del campo. Los otros 4 dedos, enróllenlos como se enrolla la corriente, ahí en la figura que se muestra en la izquierda. Entonces hace eso, nota que el campo va en phi. Y entonces tiramos las trayectorias. Ahí estoy mostrando la dirección de la corriente que estoy asumiendo en amarillo. Y ahora las trayectorias. La primera está pintada en color roja, va en phi. No tengo corriente encerrada ahí. Damos la segunda. La segunda pintada en color naranja. Esa sí encierra corriente. Encierra la corriente en el radio pequeño. Le vamos a llamar A. Encierra una corriente I en cada cable. Como son N cables, entonces la corriente total sería N por I, como se puede ver en la ecuación de abajo. Por último, la trayectoria pintada en color morado encierra tanto el radio igual a B como el radio igual a A. Es decir, que encierra las corrientes en esas dos regiones. Una va a ser N por I y la otra, como va en sentido contrario, sería negativo NI. Entonces la corriente encerrada en la región de afuera es 0. Ahí puede apreciar la ecuación abajo. Para determinar el campo, entonces utilizamos ley integral de Ampere. Sabemos que el campo va en phi. El diferencial de línea también tendría que ir en phi. Sería un A de d phi. Cuando hacemos la integral, nos queda el resultado que tenemos aquí. B en la dirección de phi por 2 pi rho. Y eso es Q sub 0 y encerrada. Despejando, pues se tiene este resultado de aquí. Ahora lo que debemos hacer es sustituir la corriente encerrada por región. En la primera región, rho más pequeña que A, la corriente encerrada nos dio 0. Es decir, que el campo va a salir igual, 0. En la segunda región, que es dentro del toroide, la corriente encerrada nos dio NI. Solo debemos sustituir en corriente encerrada NI y ya tenemos la respuesta del campo. Y afuera del toroide, otra vez la corriente encerrada es 0. Por lo tanto, el campo nuevamente nos va a dar 0. Entonces, B es igual a nu sub 0 NI sobre 2 pi rho en la dirección de phi. Esto es adentro de toroide. Y en cualquier otra región, 0. Pasemos a ver el segundo problema. Tenemos un cilindro con distribución volumétrica de corriente uniforme. Este es un problema típico, incluso aparece en el libro de texto. Se pide determinar el vector densidad de flujo magnético, tanto en el interior como en el exterior de un cilindro muy largo, de radio A. Su eje coincide con el eje Z, transporta una corriente I, distribuida uniformemente a través de la sección circular. Bien. Observemos la figura. Esta sería una vista superior del problema. Y tenemos, debido a que la corriente y la densidad de corriente van en esta dirección, usando regla de la mano derecha, sabríamos que el campo B iría acá, en la dirección de phi. Que la trayectoria que elegimos es en phi. Vista superior, como mencioné antes, del problema aquí. Cuando observo la corriente encerrada, en esta región de aquí,
Pues como solo tengo una parte del área, esa parte del área que tengo encerrada es proporcional a la cantidad de corriente encerrada. Entonces, mi corriente encerrada es I por el área encerrada entre el área total. Aquí se cancelaría pi de los dos lados y quedaría simplificado. Ahora veamos en la región de afuera. En la región de afuera, la corriente encerrada en el cable es toda la corriente, es I. Como es toda la corriente, entonces es más sencillo determinar quién es mi corriente encerrada para Rho más grande que A. Bien, ahora procedemos a calcular el campo B. Ya conocemos la dirección, que es en phi. Después de hacer la integral de línea alrededor de phi, nos queda este resultado de aquí. Despejando, pues tenemos que B en phi es mu sub 0 y encerrada sobre 2pi rho. Lo que queda pendiente es simplemente sustituir la corriente encerrada aquí por estos valores que se obtuvieron y tenemos la respuesta. Después de simplificar, ¿no?, este pi de aquí y este rho cuadrado se va a cancelar uno de ellos. Así tenemos el campo para la región Rho más pequeña que A. Veamos qué pasa en la región Rho más grande que A. Es nu sub 0 i sobre 2pi rho. Vea que este campo es el mismo que una línea infinita. Es decir, si estoy muy lejos de ese cable y lo estoy observando, pues al ser una distancia muy grande, me va a parecer que ese cilindro es muy delgadito y va a ser similar al problema de la línea infinita. El tercer problema dice: determine el vector densidad de flujo magnético producido por una lámina cilíndrica de radio A con su eje coincidiendo con el eje Z y transporta una densidad de corriente superficial K en la dirección de Z. A diferencia del problema anterior, esta lámina es hueca y la corriente solo puede fluir por la superficie. Para comprender este problema y su resultado, voy a utilizar una animación muy sencilla que he hecho en matemática. Ojo, no confunda este problema con la aproximación del solenoide ideal. No lo confunda. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en el solenoide ideal y en la aproximación, la densidad de corriente fluye en la dirección de phi. En el solenoide ideal, la densidad de corriente cuando se aproxima fluye en la dirección de phi, ¿verdad? Ahora bien, en este, la corriente fluye en la dirección de Z. El resultado va a ser distinto. Pero vamos a hacer una aproximación, igual que con el solenoide. En la parte inferior, usted puede observar un grupo de cables ahí. Ese grupo de cables suma que son un montón de cables muy delgaditos y que en realidad van a rodear toda la lámina cilíndrica, no solo la parte de abajo, sino que toda. Entonces, yo puedo hacer una aproximación similar a la que se hace en el solenoide y resolverlo de una forma sencilla. Esta es una pequeña simulación que he hecho para que comprendan el campo es cero dentro de la lámina. Bajemos aquí. Solo estoy representando un cable. Es decir, que la lámina estaría por acá
Y en este extremo de aquí le puse un cable. Obviamente con un cable no recubro toda la lámina. Y el campo aquí dentro de la lámina se nota que no es cero. Ahora vamos a cambiar a dos cables. Un cable va a estar en un lado de la lámina, esta va a ser la lámina, y aquí al otro lado, otro. Perdón, estas, digamos, gráficas en matemática que no lo estamos usando en este periodo. De hecho, Francisco creo que tampoco, ¿verdad? Entonces lo voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Esto está quizá como de más. Vamos a poner solo el último resultado. Entonces, aquí, esta superficie, que es la superficie de radio A, y tengo la trayectoria de integración cerrada para el campo, que es en phi. Esto se obtiene usando la regla de la mano derecha. Ahora procedemos a ver cuánta corriente encerrada tengo aquí adentro. Como toda la corriente fluye por la superficie de la lámina, entonces en el interior no tengo corriente encerrada. Por eso el resultado aquí para ρ más pequeño que A. Ahora veamos qué pasa afuera. Afuera de esa lámina sí tenemos corriente encerrada. Y para determinarla utilizamos la ecuación conocida, integral de trayectoria de K punto el vector T unitario y el caso es pi. Esto que tenemos aquí. El vector T unitario, en este caso, sería el mismo Z unitario. Después de resolver la integral, el resultado es este de aquí. Para ρ más grande que A. Aplicando ley de Ampère y trabajando con el lado izquierdo de ella, tenemos que la integral de ese campo que va en la dirección de phi es esto, b en phi multiplicado por 2 pi ρ. Después de despejar, tenemos este resultado, mu sub 0 y encerrada sobre 2 pi ρ. Bueno, lo que queda pendiente es simplemente sustituir la corriente encerrada ahí. Y en el primer resultado, como la corriente encerrada es 0, pues voy a encontrar que esa inducción magnética es 0. Y en el segundo, pues obtenemos esta expresión. Después de simplificar, este sería el resultado. Muchas gracias por su atención. Ok, estimados, pues entonces como ven, el cálculo del campo mediante la forma integral de la ley de Ampère resulta bastante sencillo, solo que hay que tener como que cierta intuición de hacia dónde van las líneas del campo y la escogencia de la trayectoria amperiana conveniente, ¿de acuerdo? Sigamos practicando, esto es lo que queda, practicar, 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 encontrar campos a través de la forma integral de la ley de Ampère. Hay algunos ejercicios, ¿verdad? Disponibles, no son muchos, en el libro de Wagner hay pocos, como que los clásicos, y también en su guía hay pocos, pero igual les libero la tarea hoy para que empecemos a trabajar en ese sentido. Recuerden que el próximo martes es su pruebita número 2, ¿de acuerdo? Así que hay que practicar bastante y vamos a ver entonces si conversamos con los demás compañeros que se trate de evaluar lo que ustedes practican. ¿De acuerdo? Bueno, estimados, sin más, yo les subo el video, este video y también el de Francisco que va a estar, también lo voy a tener disponible en el aula virtual para ustedes, ¿ok? Que estén muy bien y buenas tardes. Gracias, Lick. Buenas tardes. Muchas gracias, Lick. Buenas tardes.